Bien, me presento, soy Jesús. Voy a tener que pasar un juicio cuando llegue a casa, como bien saben ustedes, me lo dijo mi padre y mi madre, que tengo que pasar un juicio y lo pasaré. Pero decir que desde que me corté el pelo llevo siendo puro como una hoja puro, como una hoja, y causto como una hoja, es decir, llevo sin cometer ni un solo fallo desde que me corté el pelo y mi padre me dijo lo del juicio, llevo sin cometer ni el mínimo fallo. De acuerdo. No creo que mis padres sean muy severos en el juicio que me van a hacer en casa. Tampoco lo creo que sean muy severos si cambio como he cambiado. Y el cambio ha llegado. Desde que me corté el pelo llevo siendo puro y causto como una hoja para, para sobrepasar el juicio que me vayan a hacer gigantona y gigantón, María y José. Bien, respecto a por qué se va a hacer el juicio final, hay muchos motivos. Entre ellos no haberme nombrado capitán general en el pasado, pues yo estaba aquí para ayudarlas y ayudarles simplemente para eso. El siguiente motivo, guerras por cultura, poder o religión. Siguiente motivo, tres o cuatro personas que manejan toda la economía internacionalmente, ellos se enriquecen y la demás gente se va empobreciendo. Cuarto motivo, mafias de mujeres. Quinto motivo, mafias de niños. Sexto motivo, maltrato por alguna según uno de ustedes a la capa de ozono. Séptimo motivo, maltrato por alguna según uno de ustedes a la naturaleza, a los animales. Es decir, avaricia, codicia, envidia. Es decir, hay muchísimos motivos para la destrucción masiva de la Tierra entera, de acuerdo, como juicio final establecido. Bien, el paraíso es lo más bonito del mundo entero, de acuerdo, es mi primera casa, de la cual si tengo recuerdos es gracias a mis padres, porque es una primera casa que está bastante lejos de aquí, está años luz, pero es una casa tremendamente bonita, de acuerdo, un clima tropical en todo el planeta. Aparte de ello, nos regimos por un ejército y el ejército no pone muchas normas, porque hay libertad, pero no libertinaje, que es muy distinto. Tener libertad, libertinaje, no hay enfrentamientos de peleas, puesto que se hacen pruebas de fuerza. Es decir, por ejemplo, sujetar, como bien dije, un tronco dos personas. Si uno es mucho más fuerte que el otro, se valora la resistencia y el sacrificio hecho por cada uno. El que más sacrificio haga, ese es el que gana. Eh, respecto a los desplazamientos, se hacen en aparatos voladores, debido a que es de dimensiones muchísimo más grande que la Tierra, se hacen con aparatos voladores. Bien, cárceles no hay, porque vuelvo a decir, son juzgadas y juzgados antes de que vayan a cometer el delito o el mal que tengan pensado hacer. Pues mi familia lee el pensamiento, aunque yo no tengo esa capacidad de leer el pensamiento, mi familia, toda ella, tiene la capacidad de leer el pensamiento, así que antes de hacer el mal son, ejecutados a hacer ejercicio, nada más que eso, hacer ejercicio a vida o muerte. Nunca mueren, pero es muy duro el ejercicio y no se les vuelve a pasar por la cabeza el mal que iban a hacer. Bien, voy a quitar una cosa que me ha aparecido aquí en el ordenador. A ver si lo puedo quitar. Bien, pues lo que es muy importante también es que el día es el día 3 de abril. Y a ver si soy capaz de quitar esto. El día es el día 3 de abril, partimos bajo coordenadas militares, de acuerdo, y nos vamos a nuestra primera casa. Es el día 3 de abril, está marcado, más que marcado. Partiremos desde Valdecotos y desde ahí nos iremos a nuestra primera casa. Importante que tienen que llevar linternas de LED, chalecos reflectantes, un equipaje puede ser mochila y gafas de sol para los destellos, que eso es muy importante, al igual que la linterna de LED lo más potentes que puedan. El 3 de abril nos vamos bajo coordenadas militares. De acuerdo.
Bien, pues que sepan ustedes que mi comportamiento viene siendo perfecto desde que me corté el pelo, publiquen lo que publiquen, desde que me corté el pelo mi comportamiento viene siendo perfecto y la vuelta a casa va a ser lo más bonito de nuestras vidas, elegidas, elegidos. No solo por el paraíso, que es lo más bonito del mundo entero, sino por estar con los más grandes, María, José, mis hermanos, mi mujer, mi hijo, comandantes, capitanes, tenientes, coroneles, pues nos regimos de forma militar, ¿de acuerdo? Y es desde el origen, o sea, imagínense las de personas que hay. Entonces quiero decirlas y decirles que este viaje es lo más bonito del mundo entero, que no hay nada parecido a esto, y que nos vamos el 3 de abril bajo coordenadas militares. La Tierra va a sufrir un sacrificio por una gran masa tóxica de gas, y nosotras y nosotros, elegidas, elegidos, nos vamos bajo coordenadas el mismo 3 de abril. ¿De acuerdo? No queda tanto, ya queda menos de 2 meses para irnos, por lo cual ustedes estarán nerviosas y nerviosos, yo también estoy algo nervioso, pero nos vamos en cuestión de 2 meses, porque menos de 2 meses ya, porque nos vamos el día 3 de abril. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias.